Mi nombre es Osvaldo Juárez. Después de 5 años como espectador en YouTube, he decidido crear un canal con un solo objetivo: compartir mi conocimiento de cine. Pero para hacerlo, debo mejorar como creador y no caer en la mediocridad. Para darles lo que merecen, debo ser alguien más. Debo ser algo más. Hey, ¿qué hay, nena? Súbete a mi silla gamer. Hay espacio para más. Cada vez se hace más evidente mi transición a un youtuber promedio. Y es que lo tengo todo: mis cascos, mi silla. Solamente me falta esa cosa que todos nacemos anhelando y queriendo: la PC Master Race. Algún día. Todo con calma, todo con calma. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de algo preocupante, la decadencia de un universo que me ha marcado de forma cinematográfica, narrativa, como quieras verlo. Y vamos a tocar ciertos puntos que pueden ser esenciales para comprender su caída. Así que vamos a ver. Estamos a una semana del estreno de la 7ª temporada de Flash y no estoy emocionado. No es que no me guste la serie o que sea mala. Nada, mentira, sí es bastante malarda y es precisamente por eso que ya no genera emoción, o al menos en mí, pero es una decadencia que viene arrastrándose desde hace ya un tiempo en todo el universo. ¿Esto afecta a la serie? Sí. ¿Deberíamos preocuparnos? Si no eres un friki con dependencia emocional a sus series, pues no, pero aunque no lo seamos, vamos a hablar de ello. Hablaremos de la decadencia del universo en general, lo que significa que no nos meteremos tanto con las series en particular, aunque pues son problemas que engloban a 5 o 6 series, no lo sé, la verdad. Y no hablaré de Supergirl o de Batwoman porque sencillamente no las he visto. Así que ahora sí, a darle. Como ya es costumbre, vamos a dar un poco de contexto. Arrow fue una serie del subgénero de superhéroes que vio su piloto allá por octubre de 2012, el más exitoso en la historia de la cadena que lo vio nacer, The CW. La primera temporada contó con 23 episodios y fue amada. La segunda temporada lo mismo, 23 episodios y aún más calidad. Parecía que las cosas solo podían ir cuesta arriba. Llegó la tercera temporada. No estuvo tan mal y al menos había llegado Flash para incorporarse al universo, que tuvo una magnífica primera temporada, así que lo dejamos pasar. Y llegó la cuarta, pero también llegó la segunda de Flash y Legends of Tomorrow asomaba su cholla con una divertida primera temporada. El desgaste comenzaba a hacerse presente, pero nadie se imaginó lo que vendría después. Apresuremos las cosas. Arrow se recuperó en la quinta temporada, Flash dio bajón en la tercera, Legends era Legends, Arrow dio otro bajón en la sexta, Flash tropezó aún más en la cuarta, y ya de Legends ni siquiera hablamos. Es más, ya ni siquiera sigamos. El nivel en la calidad era notoriamente bajo y su caída inminente. Pero, ¿por qué pasó esto? Para entender por qué se hizo mala, primero tendremos que entender por qué era buena. Así que... 2012. El año de los superhéroes. Fueron buenas épocas. Tuvimos a los Vengadores, a Spider-Man, a Batman y a Will Smith como superhéroe. Pero Hancock no es del 2012. ¿Ah, no? No. Como sea, fue un año espectacular para este subgénero y eso se vio reflejado en la pantalla grande. Aunque en la pantalla chica también se estaba gestando un proyecto más pequeño, mucho más en silencio. Hablamos de Arrow. Fue bueno y fue popular, lo sabemos, pero ¿por qué fue esto? Arrow tenía una historia que contar y tenía casi 16 horas para hacerlo. Tenía 23 episodios, casi todos estaban bien justificados, tenía un ritmo muy bueno y eso se notaba cuando no te cansabas de ver episodio tras episodio. Sabían jugar con la emoción sin que se sintiera como una trampa para ver el siguiente capítulo porque genuinamente querías hacerlo. Vamos, que era entretenido. Que en estos shows siempre existirán las historias secundarias que acompañan a la trama principal y sabes que una serie lo hace bien cuando te importan tanto las escenas de acción como las subtramas. Quería saber qué sería de Oliver, Tommy y Laurel, muy incómodo por cierto, de Malcolm y Moira, de Felicity y John.
Cada personaje te importaba y cada uno tenía su lugar en la serie. Puede ser también en parte por su increíble elección de cast, que para empezar, Stephen Amell fue lo mejor de la serie. No solo por sus increíbles, preciosos y muy buenos dotes actorales, sino que también se veía el compromiso de su parte con este papel. También podemos mencionar la adición de los flashbacks como una forma alterna de contar la historia de Oliver en el pasado, complementándolo con el presente. Tenía un propósito y te interesaba lo que pasaba tanto antes como ahora. Fueron una decisión original y bien llevada a cabo. Como sea, la primera temporada no solo fue muy buena, también fue muy exitosa, lo que llevó a la productora a pedir una segunda, que solamente llegó para subir el estándar de calidad. El final de la primera temporada fue impredecible y abierto. Es por eso que es un total acierto que la segunda inicie complementando todas esas historias. Ciudad Star ve como una criminal a Moira Queen después de su confesión pública. Oliver deja de asesinar a los criminales porque siente que se lo debe a Tommy, así como el hecho de ya no estar con Laurel. Las cosas simplemente se acomodaban donde debían hacerlo y nunca bajó la calidad a lo largo de sus 23 episodios, ni siquiera los flashbacks. De hecho, nada lo hizo. Lo único que hizo fue posicionarse en uno de los lugares más altos hablando de series de esta índole y en general. También se dio la introducción de Barry Allen en un doble capítulo que introdujo espectacularmente a este personaje, y quiero hacer una especial pausa aquí, porque sin notarlo DC en la televisión ya estaba logrando lo que nunca logró en el cine, crear un universo compartido muy sólido. Y es que tuvieron lo que Warner nunca tuvo, paciencia. Se dieron el tiempo de introducir a Barry un año antes de que su serie saliera a la luz, y no solo eso, incluso ya habiendo salido a la luz Flash, siguieron introduciendo personajes para su próximo proyecto, Legends of Tomorrow. Incluso tenían un plan de contingencia, y es que si Flash resultaba ser un fracaso, que claramente no lo fue, se convertiría en un personaje recurrente de la serie de Arrow. Todo esto solamente nos decía una cosa: sabían lo que hacían y a dónde querían dirigirse. Y así podemos seguirnos de largo y hablar de las tantas cualidades que The Flash también tenía. Una historia bien dirigida desde el principio, subtramas interesantes, el misticismo del villano, un cast excelente, son elementos que se repiten casi como si fuera una fórmula, pero que se diferenciaban principalmente por el tono. Esto quiere decir que no eran copias el uno del otro. Incluso para su segunda temporada manejaron muchísimas cosas de una mejor forma, como el mantener la identidad de Zoom en secreto con una tensión mejor construida que la de Eobard en la temporada pasada, o expandir el propio universo con el multiverso. Qué paradójico suena eso. Todos los detalles eran importantes. Había cameos en las propias series que servían para decirnos que el universo estaba vivo e interactuaba entre sí. Y ya dije que Legends era divertido. La tercera temporada de Arrow llegó y tampoco es que estuviera tan mal. Sí, puede que tuviera muchísimos más errores de guión, y sí, puede que la historia no tuviera un rumbo definido desde el principio, pero seguía teniendo ciertos elementos que le daban un buen valor. Hasta que llegó la cuarta. Creo que la temporada 4 es el punto de inflexión en el que podemos notar una baja en la calidad de las series. Sí, Arrow se recuperó en su quinta, pero desde ahí volvió a la baja. Centrándonos en los problemas, son variados, pero el principal fue la búsqueda de un tono nuevo que no le quedaba. Arrow intentaba hacer una serie más realista, y no digo que esté mal que empezaran a incluir a los metahumanos en la tercera temporada. Al congeniar con una serie como Flash, te tienes que adaptar a lo que es, pero ¿magia? ¿El poder del amor? Y bueno, ya ni hablar de los flashbacks, que ya no era solamente que no tuvieran concordancia narrativa, sino que encima eran tremendamente aburridos y los personajes estaban escritos para ser odiados. Sí, te miro a ti, Felicity. Y yo sé que The CW es una cadena que se especializa en el romance, pero de verdad hacía tanta falta intentar introducirlo de manera tan protagónica en todas las series. ¿De verdad? Y es que las series a partir de aquí empezaban a tener ciertos problemas en común. Intentaban cambiar su tono, que no está mal querer renovar, pero no se trata de distanciarte de la esencia de tu serie. Reducían el protagonismo de sus protagonistas y el relleno era malo malardo. Ya ni siquiera era buen relleno.
Solamente era para alcanzar los 23 episodios que The CW requería. Las historias principales ya carecían de verosimilitud y los villanos se volvieron planos. Desastres. Y vamos a hablar de los crossovers. Quiero hablar de los crossovers. Es una idea muy buena juntar a todos los personajes de tus series para ponerlos a contar una historia muchísimo más grande, y es que verlos interactuar es algo fabuloso, alcanzando la cúspide en calidad en Crisis en Tierras X, pero Ellsworth es fácilmente el peor, y es que es simplemente un puente forzado entre este ya mencionado y Crisis en Tierras Infinitas, el cual tampoco se salva del todo. Es un evento que habíamos estado esperando por 5 años fácilmente, y es que es demasiado fanservice y mucho de él no está mal, pero si se hubieran centrado en cerrar arcos de personaje de una forma más competente o de establecer nuevos en lugar de darle tiempo en pantalla a chingos de personajes que son simplemente cameos o irrelevantes, hubiera habido un cambio drástico. Crisis Hora 4 fue todo lo que Crisis debió haber sido desde el principio. La muerte de Oliver es emocional en verdad, y es que se siente como algo verdaderamente construido y por ende crudo. Lástima que se vio afectado porque decidieron matarlo también en Hora 1, y de Hora 5 ya ni siquiera hablemos porque no quiero recordarlo. No sé cómo vayan a manejar los crossovers en el futuro si se siguen manteniendo en este formato. Lo que sí sé es que a pesar de haber sido un poco decepcionante, nada va a poder superar el hype de Crisis en Tierras Infinitas. Pero lo peor es que hubiera llegado a más gente si las personas que estuvieron desde el principio no hubieran sido alejadas por el propio Arrowverso y las decisiones creativas que fueron tomadas por sus series. Arrow emitió su último capítulo hace más de un año y desde entonces las series restantes no han parado de ir en picada. Y también es culpa de factores externos. Las series no pudieron terminar sus rodajes por culpa del COVID, aunque tampoco es que fueran muy bien, pero ahora el inicio de sus temporadas se verá afectada porque se sentirá como el final de un planteamiento en lugar del inicio de otro. Black Lightning y Supergirl estarían llegando a su fin de forma prematura y bueno, lo ocurrido con Ruby Rose. Las cosas se salieron de manos de CW, además de que están apostando por nuevas IPs como Superman and Lois o Stargirl, que me parece muy bueno, pero no deberían descuidar las series que los llevaron a ser tan conocidos en primer lugar. Creo que fue su mejor proyecto y lo mínimo que le deben es un cierre digno. Es hasta poético como con la muerte de Oliver, quien vio nacer este universo, también se dé la muerte del mismo. Y Dios, los ciclos son momentáneos. Puede que lo que hoy tenga éxito mañana no, y es por eso que hay que saber adaptarse o en su defecto aprovechar todo lo que un producto nos puede dar, pero no estirarlo de más. Veré Flash más por inercia que por pasión, y eso no está tan bien, creo. Pero yo aún espero que hagan algo decente, viendo que la gallina de los huevos de oro se les acabó. Pero en fin, eso fue todo el video. Creo que fue un poco más reflexivo, más analítico, y que sobre todo pues un poco más largo de lo normal. Pero me gustó grabarlo y me gustó enseñar la poderosa. Así que ya saben, pueden suscribirse o darle a like, o las dos. Sí, mejor las dos. Nos vemos la siguiente semana y adiós.